Buenos días, queridos estudiantes de primer año. Vamos a hacer nuestra tercera sesión virtual de lenguaje. El día de hoy vamos a hablar sobre la carta. Ya en sesiones anteriores habíamos hablado de la comunicación, de su importancia y de todos los elementos que participaban en ella. La carta es un medio de comunicación que también acerca a personas que están lejos geográficamente. Ahora, la carta tiene toda una historia, porque antes de que existan las redes sociales, antes de que exista la tecnología, antes de que exista el internet e incluso el teléfono, la carta era el medio único por el cual uno podía justamente comunicarse con la persona lejana. Según la distancia, la carta podía tardar desde una semana hasta meses en llegar. Ahora, las barreras del tiempo y del espacio se han roto gracias a la tecnología, pero de todas maneras, la carta sigue siendo un elemento importante de comunicación, sobre todo en el ámbito formal. Todavía se envían cartas a autoridades, a seres queridos y a instituciones según su modalidad. Entonces, la carta será un medio de comunicación escrita que iba de persona a persona o podía ser de una persona a un grupo, pero siempre tenía un carácter estrictamente privado. Vamos ahora a estudiar algunas de sus clases. Tenemos en primer lugar la carta más conocida, la carta familiar. Esta carta está destinada a nuestros seres queridos por cualquier índole, sobre todo cuando se quiere saber cómo le va a la persona en otro lado del mundo. En segundo lugar tenemos la carta comercial. Esta carta es muchísimo más formal porque se establece entre dos personas que quieren hacer un negocio o una sociedad económica. La carta comercial no es un contrato, es solamente un documento en el que una persona le propone a otra el inicio de una negociación. Luego vendrán los contratos, luego vendrán los acuerdos. Pero la carta comercial solo, como dijimos, es el inicio de este contacto. Finalmente tendremos la carta eventual. Es una carta, como su nombre lo indica, cuando se realiza un evento, un suceso que no es común, algo que pasa de manera especial o también repentina. Y en la carta eventual podemos subdividirla en dos situaciones. Tenemos la carta eventual de felicitación. Es aquella donde uno hace saber sus buenos deseos y también sus congratulaciones a las personas que han obtenido un logro. Por ejemplo, cuando un familiar se gradúa, cuando cumple años, cuando se casa, etc. Y tenemos la carta de pésame, que se da en un momento triste y desafortunado. Por ejemplo, la muerte de un familiar. Entonces recordemos, las cartas se dividen en tres tipos. Las familiares, que son dirigidos a nuestros seres queridos. Las comerciales, que son el inicio de un contacto con alguien que se quiera hacer un negocio. Y tenemos las eventuales, aquellas que se desarrollan en momentos especiales, sean felices o tristes, donde destacan la de felicitación, que puede darse en un matrimonio, en el nacimiento de un hijo, en un cumpleaños, en una graduación, y la de pésame, que generalmente se dan cuando llega un momento triste y fúnebre, la partida de un ser querido. Entendamos también que las cartas son comunicaciones informales, pero siempre respetuosas. Bien, entonces, ya hemos visto las principales clases de carta, pero ¿cómo se redacta? Recordemos en primer lugar que por más que no sea un documento, digamos, formal, institucional, no sea un contrato, una carta debe conservar parámetros, debe conservar normas. En una carta no pueden haber borrones. Una carta tiene una estructura y un orden. Y eso vamos a verlo a continuación en la segunda parte de esta clase.